Vale, pues muchísimas gracias por la presentación. Eh, Paco, a ti, a ti, bueno, se nota que somos amigos, por eso habla también de mí, pero bueno, Paco me acogió cuando era un embrión de patólogo y llevamos muchos años trabajando y colaborando juntos y bueno, es un lujo, ¿no? Poder trabajar con él. Así que nada, muchas gracias, Paco, y ya sabes que, bueno, cuando queráis algo, lo que pueda colaborar, encantado. Y bueno, voy a empezar bueno, a mí me gusta empezar mis charlas con agradecimientos por si falta tiempo al final, pues que esto no le falte tiempo, ¿no? Entonces, como siempre, agradecer a la Fundación que llevamos tiempo haciendo cosas juntas y creo que es una maravilla, ¿no? Que exista algo como esta fundación a nivel mundial bueno, que nos da acceso a todo, a una formación que de otra forma pues sería mucho más complicada, ¿no? Tanto online como presencial. Entonces, bueno, en particular a Paco Zal por la invitación hace ya un año para preparar esta charla y luego también a Agustín y a Rafaela que me ayudaron con toda la parte técnica. Luego, como la charla de hoy es de dermatopatología, es fundamental también, vamos, indispensable que agradezca a los veterinarios clínicos, dermatólogos con los que trabajamos. Principalmente son tres, Verónica, Eliseo y Mario. Sin ellos, pues bueno, todo esto no sería posible porque todo lo que voy a presentar aquí son casos que no han llegado a la universidad, al CEU. Y siempre es fundamental tener una buena historia clínica y unas buenas muestras, ¿no? Pero creo que en el caso de la dermatopatología es todavía más importante porque nosotros al final buscamos patrones, pero hay lesiones que no son muy específicas, ¿no? Y si no tenemos una buena muestra, no tenemos una buena historia, incluso imágenes macroscópicas, nosotros siempre le pedimos que nos manden fotos y además ellos lo hacen muy bien porque hacen una foto del perro, hacen un circulito de la muestra que van a tomar, nos la mandan y eso a nosotros nos ayuda a no tener solo la parte de histología, sino a poder relacionar la macro y la micro, ¿no? Entonces, como digo, contar con buenos dermatólogos que tomen buenas biopsias, que elijan lesiones primarias en vez de secundarias, pues eso va a ayudar muchísimo al diagnóstico. Luego a otro compañero, Pablo Catalá, del CECAP, que me ha permitido utilizar su Kahoot para hacer esta charla un poquito más interactiva. Luego comentaremos un poco cómo lo vamos a hacer. Y por último, a mis compañeros del servicio de diagnóstico de AP. Yo soy un poco desorganizado y luego cuando llegan estas charlas nunca encuentro el caso que quiero, entonces ellos siempre saben, bueno, pues tuvimos este caso, que tenía buenas imágenes y me ayudan a rescatar esta información. ¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar. La idea bueno, voy a hacer primero una pequeña introducción teórica, pero como se llama la charla, son casos interactivos, entonces vamos a ver 10 casos. Pero antes de empezar con los casos, simplemente quería hablar un poquito de los dos grandes grupos de procesos, inflamatorio y neoplásico. En el tema de la inflamación, pues es fundamental intentar reconocer el patrón, es decir, mirar las distintas capas, las distintas estructuras y ver dónde está la principal patología, porque una vez que tengamos el patrón, vamos a poder relacionarlo con las principales enfermedades o patologías que producen ese patrón. Si hay dudas, nuestro libro de referencia pues sigue siendo el libro de Thelma Lee Gross y Verena. Y bueno, este libro a mí siempre me gusta mucho porque creo que es diferente a cualquier otro libro, porque organiza las enfermedades por patrones, ¿no? O sea, hay muchos libros de dermatología, pues que te vienen enfermedades bacterianas, fúngicas o inmunomediadas. Pero claro, cuando tú miras una biopsia no te dicen si es fúngico o si es inmunomediado, ¿no? Tú lo que ves son pústulas o necrosis o vasculitis. Entonces este libro pues viene organizado de esta forma, ¿no? Y bueno, pues podemos ver enfermedades tan distintas como impétigo opioderma, que son bacterianas, o candidiasis dermatofitosis, que serían fúngicas, o pénfigos, que serían inmunomediados, que al final nos van a producir la misma lesión o el mismo patrón. Por eso es tan importante reconocer patrones y luego pues con este libro o con otros podemos intentar ver cuáles son las causas más probables y fundamental también con la historia clínica, ¿vale? Necesitamos saber qué animal, qué zona, qué época del año, todo eso nos puede ayudar. Y bueno, esto ya nosotros ya lo hemos comentado en otras charlas, pero lo voy a repasar muy rápidamente. Estos son un poco los ocho principales patrones. Y bueno, pues cuando llegamos a los casos clínicos, lo que vamos a hacer es rápidamente echarle un vistazo a todas las estructuras y ver en cuál de ellas creemos que está la principal patología, cuál de ellas está más afectada. Entonces, por un lado, tenemos que mirar los vasos. En los vasos podemos tener dos tipos de patrones. Puede haber una dermatitis perivascular, que vamos a ver inflamación alrededor del vaso, pero que no está atacando directamente lo que sería la pared del vaso. Porque si vemos cambios en la pared del vaso, eso ya sería una vasculitis y son un poco grupos diferentes con patologías distintas. El patrón perivascular en sí
Es muy frecuente porque al final cualquier inflamación empieza con salida de células inflamatorias de los vasos, que luego pueden ir a la epidermis, a la glándula, al folículo, a otros sitios, ¿no? Pero un patrón perivascular, como digo, muchas veces no da mucha información. A veces la alergia solamente tienen patrones perivasculares, procesos de hipersensibilidad, pero luego muchas veces lo vamos a ver acompañado a otro patrón. Otra de las cosas que vamos a ver o vamos a buscar si hay cavidades en la epidermis, bien con líquido dentro, que sería una vesícula, o bien con células inflamatorias, que sería una pústula. Y también tenemos que ver dónde están localizadas, si están localizadas dentro de la epidermis, que sería este patrón, sería vesicular, pustular, intraepidérmico, o si están localizadas debajo de la epidermis, que sería el subepidérmico, que este es un poquito menos frecuente. Luego muchas veces en derma vamos a ver muchas lesiones a nivel de los folículos, porque bueno, hay tanto enfermedades infecciosas como autoinmunes o inmunomediadas que afectan al folículo. Y dentro del folículo también tenemos que fijarnos exactamente qué parte del folículo es la que está más afectada. Si la inflamación se queda un poquito alrededor del folículo, si se mete dentro de la pared pero no llega a la luz, que sería mural, si llega hasta la luz, que sería luminal. Si vemos que el folículo se rompe, eso ya sería una forunculosis. A veces todo esto son distintas fases del mismo proceso, ¿no? Para llegar a la luz, pues tiene que atravesar la pared. Y algunos se rompen y otros no. Pero bueno, hay algunos procesos que atacan concretamente el bulbo piloso. O a veces si vemos que parece que hay una inflamación perifolicular, pero no está a lo largo de todo el folículo, sino más o menos a media altura, que es donde están las glándulas sebáceas, pues bueno, eso puede ser típico de una adenitis sebácea. Luego hay, estos son un poquito menos frecuentes, pero a veces vemos lesión que se centra sobre todo a nivel de la unión dermoepidérmica. Suelen ser más procesos autoinmunes. Antiguamente se clasificaban más como interfase liquenoide, ahora se utiliza un poco el término citotóxico, citopático, pero bueno, básicamente si vemos que la lesión está a nivel de la unión dermoepidérmica, sobre todo el estrato basal, ahí hay poca inflamación, sería más un patrón de interfase. Cuando vemos que hay como una banda de células inflamatorias entre la dermis, digamos en la dermis superficial, eso sería un poquito el patrón liquenoide. Y bueno, luego uno de los más frecuentes que vemos es cuando hay inflamación en la dermis, en distintas zonas de la dermis, puede ser nodular, como vemos aquí, como distintos focos, o a veces puede ser difusa, ese sería el patrón de nodular a difusa. Aquí muchas veces pues tenemos muchos procesos de tipo infeccioso, pero hay otros que no son infecciosos. Veremos algún ejemplo de estos en la charla de hoy. Y luego por último, pues la lesión más profunda a nivel del panículo, ¿vale? Que sería una paniculitis. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es eso, intentar ver distintas capas, distintas estructuras, ver dónde está el principal agente, perdón, el principal proceso, ver si encontramos algún agente que lo esté produciendo. Y bueno, el problema de los patrones, que a veces así la teoría es fácil, ¿no? Pero luego llegas a la práctica y te encuentras una biopsia que tiene cuatro patrones, ¿no? Que tiene pústulas, que tiene lesión en los folículos, parece que hay algo de vasculitis. Entonces no siempre es fácil el tema, no siempre vemos patrones puros y aislados. A veces hay solapamiento de los patrones. Y en esos casos, pues tenemos que intentar buscar qué patrón es el que nos da más información. Intentar priorizar, ¿no? Siempre que veamos lesiones, tenemos que buscar lesiones primarias. ¿M? Por eso decía también que es muy importante a la hora de tomar la biopsia que el dermatólogo, si nos busca una vesícula o una pústula, por ejemplo, eso va a ser más, nos va a dar más información porque es una cavidad con algo dentro, nos va a dar más información que si eso ya está roto y lo que tenemos es una úlcera o una costra, ¿no? Que también a veces en las costras podemos encontrar algunos agentes, pero siempre que tengamos lesiones primarias, pues es mucho más útil. También hay que buscar patrones que sean más representativos, que sean más difusos. ¿M? Y luego hay lesiones que aparecen pocas veces y que nos dan más información que otras que aparecen con mucha frecuencia, ¿no? Una acantosis, por ejemplo, que es un engrosamiento de la epidermis, pues una reacción que vamos a ver en casi cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Sobre todo cuando hay prurito, el animal se rasca, se lame. Entonces, ver la piel engrosada o la epidermis engrosada no da mucha información. Pero si vemos lo contrario, que es ver una piel muy finita, eso se ve en pocos procesos y eso sí que va a ser más útil. Y bueno, y luego desde el punto de vista de neoplasias, por hacer una clasificación simple, ¿no? Que siempre hacemos más o menos los tres grandes grupos de tumores de células epiteliales, de células mesenquimales, más fusiformes, o de células redondas, esos son un poco los tres grandes grupos. Y en el caso de la piel, pues podemos meter también los melanocíticos, como sabemos los melanocitos están a nivel del estrato basal.
Y los melanocitos en cuanto, o los tumores melanocíticos, melanoma, melanocitoma, en cuanto a morfología, pues casi puede parecer cualquiera de los tres anteriores. Los melanomas decimos que a veces son muy fáciles de diagnosticar cuando son negros, cuando hay pigmento, pero si es una lesión amelanótica y la morfología, como digo, puede variar desde tipo epitelial, tipo fusiforme, incluso a veces parecen células redondas, pues a veces se complica bastante y en esos casos casi no tenemos otra opción que recurrir a la inmuno. Y bueno, vamos a empezar ya la parte práctica. Como han dicho, la idea es hacer todos los ejercicios, que son 10 casos. De cada caso va a haber más o menos un par de preguntas, alguna vez habrá tres o una. Y luego al final, pues sí que podemos hacer dudas, cualquier consulta que tengáis, porque puede que alguna duda que se surja en el primer caso, pues luego se resuelva más adelante. Entonces, para trabajar, para hacerlo más dinámico, la charla ponía ejercicios interactivos, vamos a utilizar la aplicación del Kahoot. No sé si estaréis familiarizados con ella, pero bueno, la verdad que es bastante útil y bastante ameno. A mí me sirve mucho para ver un poco cómo, bueno, pues espera, darle aquí. Cómo va la gente, ¿no? Si está entendiendo, si de repente vemos algo que hay muchos fallos, pues está claro que es algo que tenemos que explicar mejor. Entonces volvemos a la presentación. Este sería el primer caso. Bueno, vamos a ver tanto casos de neoplasias como de inflamación. Y bueno, como digo, lo voy a abrir, me voy a mover un poquito por la preparación. Espero que estas charlas que dependen tanto del online, ¿no? De que vaya bien el servidor de las preparaciones, que vaya bien el Kahoot. Bueno, espero que funcione todo bien. Y bueno, aquí tendríamos el primer caso. ¿Vale? No lo he dicho antes, pero bueno, lo sabéis todos. En patología, en histopatología, es fundamental echar un vistazo o gastar tiempo, emplear tiempo en mirar la muestra a pocos aumentos, ¿no? A veces queremos meternos muy cerca, consultar muchos detalles y perdemos un poco vamos, la figura, ¿no? O el proceso principal. Eso es importante en cualquier órgano, pero en el caso de derma también, porque de un vistazo aquí estamos viendo lo que sería epidermis, dermis, hipodermis. Hay una lesión que no sabemos muy bien lo que es todavía, pero que claramente está llegando a la zona más profunda. Aquí tenemos el margen de corte que está coloreado y bueno, aquí podemos ver que lo que sea está llegando bastante abajo. Entonces, bueno, vamos a ir acercándonos. Aquí tendríamos una piel relativamente normal, epidermis, dermis, hipodermis, sus folículos. Llegamos aquí y bueno, empezamos a ver que hay algo. Y bueno, ahora mismo no voy a comentar nada, simplemente me voy a mover por las zonas que son más representativas para que veáis las estructuras que tenemos que utilizar para llegar al diagnóstico. Y luego sí que después de hacer la pregunta, pues volvemos y explicamos. Bueno, aquí se puede ver que la lesión está ulcerada, ¿vale? Se pierde la epidermis. Es una lesión bastante profunda, pero bueno, se va repitiendo lo que estamos viendo. Es muy, es muy parecido en todas las zonas. Unas zonas con un poquito de necrosis. Voy a ver si puedo quitar el sonido. Ahí, para que no moleste. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a lanzar la primera pregunta, ya con el Kahoot. En cada pregunta hay como 30 segundos para contestar y bueno, luego al final hace como una clasificación para hacerlo un poco más divertido. Tiene en cuenta también la velocidad en la que se contesta.
Vale, muy bien. Pues en la primera pregunta no hay mucha duda, ¿no? Estamos viendo un proceso de tipo epitelial, de tipo proliferativo, que básicamente está ocupando todas las capas de la piel. Y pasaríamos a la siguiente pregunta sobre la misma lesión. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? ¿Un papiloma, un carcinoma de células basales, un carcinoma de escamosas o un carcinoma in situ? Muy bien. Pues bueno, la mayoría ha dicho que era un carcinoma de escamosas, hay un grupito que ha dicho que podía ser un carcinoma de basales y las otras opciones serían menos probables. Vale, pues vamos a volver a la presentación para comentarlo. Perdón, aquí. Bien, una de las diferencias que quería comentar sería un poco diferente. Bueno, un papiloma sería un crecimiento normalmente exofítico, aunque puede ser también invertidos. No hay tanta atipia como vamos a ver aquí, ni tampoco se forman tantas perlas de queratina. El carcinoma in situ es como una fase previa al carcinoma de célula escamosa, ¿no? Nosotros tenemos una epidermis normal, normalmente empieza en el estrato espinoso a proliferar, y en el caso del carcinoma in situ, pues vamos a empezar a ver células con cierta atipia, ciertos cambios displásicos, pero que están localizadas todavía dentro de la epidermis, dentro del epitelio. Por eso se llama in situ. En el momento que las células epiteliales atraviesan lo que sería la membrana basal y empiezan a invadir la zona más profunda de la dermis, entonces ya pasaríamos del carcinoma in situ al carcinoma de célula escamosa. Luego, en cuanto al carcinoma de células basales, que era otra de las opciones que habían puesto algunos, el carcinoma de células basales, como su nombre indica, pues es una proliferación del estrato, de la célula del estrato basal, pueden ser de la epidermis o también de los folículos, y normalmente no vamos a ver células tan grandes como estas, son células más pequeñitas, más cuadraditas, más cúbicas, bastante teñidas, sin tanto citoplasma, y tampoco van a formar estas perlas de queratina, que es uno de los cambios más típicos del carcinoma de células escamosas. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, este es un tumor bastante frecuente, lo vemos mucho, bueno, tanto en perros como en gatos, pero típico en animales de piel blanca, no pigmentada, ya que la acción de la luz ultravioleta pues favorece el desarrollo de este tipo de tumores. Bien, pues vamos a pasar al siguiente caso, caso 2. Bien, aquí tendríamos la imagen. Voy a abrir la preparación. Lo voy a orientar. Nos enfocamos, por ejemplo, aquí. En este caso, a pocos aumentos no se ve una lesión tan severa como veíamos en el primero. ¿Vale? Sí que hay zonas ahí que están un poquito más oscuras, ¿no? Que tenemos que mirar. Y bueno, vamos a ir viendo. La primera pregunta que vamos a hacer aquí es qué zona está más afectada, ¿vale? ¿Dónde está el problema? Sí, a nivel de la epidermis, de la dermis, de los folículos. Entonces, bueno, vamos a ir moviéndonos por la preparación. Ahí podemos ver epidermis, podríamos ver la dermis. Estos son varios folículos. Había algunas zonas en las que se veía un poquito de inflamación. Y bueno, por aquí abajo tampoco hay nada muy llamativo. Un pequeño trombo. ¿Vale? Por lo tanto, lanzamos la primera pregunta. Sería qué estructura está más afectada.
Vale, pues sí, claramente el problema lo tenemos en los folículos, ¿no? Prácticamente no hay mucho más. Si tenemos el problema en los folículos, pues hay que mirar dentro. Y yo creo que este caso es bastante evidente. Luego iremos poniendo otros que ya no son tan claros. A ver qué tenemos dentro de los folículos que nos puede estar produciendo este problema. Yo creo que esta imagen es bastante bonita. Venga, pues ponemos la siguiente pregunta. Un poco las opciones del proceso que podemos tener aquí sería una sauna sarcóptica o demodésica, dermatofitos o pioderma. Muy bien, pues la mayoría ha dicho Demodex. La verdad es que no solemos ver tanto Demodex, o sea, Demodex, fijaros, aquí se ve un corte longitudinal bastante bueno. Normalmente cuando tenemos Demodex encontramos uno o dos, a veces fragmentos que no se ven tan bien como este. Este era un animal, era un cachorro que estaba muy inmunosuprimido y de hecho, si os fijáis, hay mucho parásito y muy poquita inflamación para la cantidad de parásitos que estamos viendo. ¿Vale? Entonces esto sería un caso de sarna demodécica que afecta al folículo piloso. Tengo también una imagen para comparar de una sarna sarcóptica, que sería esta. En el caso de la sarna sarcóptica, bueno, aquí a pocos aumentos ya vemos aunque hay inflamación en la dermis también, pero vemos que hay una epidermis muy engrosada. Entonces tendríamos que centrarnos en la epidermis. Si nos fijamos aquí, hay una hiperkeratosis de tipo paraqueratótico, porque vemos que todavía hay núcleos, incluso en las capas más altas. Y dentro de esa gruesa capa de hiperkeratosis y costra que estamos viendo, pues podemos encontrar, aquí se ven varios ácaros, más o menos ahí a nivel de, justo debajo del estrato córneo. Y bueno, esto sería para comparar un poco con el de Modex, esta sería la lesión que veríamos con Sarcoptes. ¿Vale? Y luego este tenía otro proceso distinto a nivel de la dermis. Muy bien, pues continuamos. Vale, pues este es el siguiente caso. Bueno, si nos ponemos en la parte más superficial, vemos que aquí realmente, bueno, sí que hay una costra, se está desprendiendo, pero por aquí no hay nada así muy interesante, ¿no? Parece que el principal problema, bastante obvio, es esta masa que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si nos vamos a acercar un poquito, hay como distintas zonas. Y bueno, es todo muy parecido y todo muy diagnóstico. Bien, pues vamos a poner la siguiente pregunta. Estamos viendo un proceso, es una masa, es una neoplasia, y la primera pregunta es qué tipo de tumor, qué tipo de neoplasia sería. Epitelial, mesenquimal, o sea, células redondas, melanocítico. Yo creo que esta pregunta es bastante fácil. Muy bien, pues la mayoría ha dicho que es un tumor de células redondas. Por lo tanto, la siguiente pregunta va a ser qué tipo de tumor de células redondas.
Tenemos linfoma, plasmocitoma y un mastocitoma cutáneo, un mastocitoma subcutáneo. Vale, aquí la mayoría ha visto que era un mastocitoma y bueno, hay muchos han dicho subcutáneo, hay un grupo que ha dicho cutáneo. Este caso lo he puesto porque creo que es importante señalar un poco la diferencia entre ambos por la diferencia que tiene también en el pronóstico, ¿no? Pero bueno, ya que estamos viendo las células, aquí se ve claramente que hay como dos tipos de células. Tenemos unas células un poquito más grandes, que son mononucleares, un núcleo que no está segmentado, y que tienen gránulos en su citoplasma, ¿no? Que son los mastocitos. Y luego, entremezclados, pues vemos estas células más pequeñitas con un núcleo lobulado. La mayoría de ellos tienen dos lóbulos, unos gránulos de color eosinófilo, que serían eosinófilos. Y bueno, esto se repite en toda la muestra. Hay zonas en las que hay muchos eosinófilos, hay otras zonas en las que no hay tantos, pero bueno, sería un mastocitoma. Sabemos que los eosinófilos nos ayudan mucho a identificar los mastocitomas. En este caso no era difícil porque realmente los mastocitos están muy granulados. Pero si tenemos un tumor de células redondas en el que la célula principal, la neoplásica, no la identificamos muy bien y vemos que hay muchos eosinófilos, pues eso nos tiene que orientar bastante hacia un mastocitoma, aunque hay otras posibilidades menos probables, ¿no? Bien, lo que quería comentar es que es importante cuando vemos un mastocitoma ver dónde está localizado. En este caso, de hecho, si os fijáis, está debajo del músculo cutáneo, ¿no? Porque esto sería epidermis, dermis, hipodermis, el músculo y luego vuelve a haber tejido adiposo. Y digo que es importante porque normalmente los mastocitomas, la mayoría de ellos son mastocitomas cutáneos que se localizan o que empiezan en la dermis y que, bueno, normalmente elevan la epidermis y suelen infiltrar también la hipodermis. ¿Vale? Entonces, las clasificaciones normales que hacemos cuando tenemos un mastocitoma cutáneo, ahora la recomendación es que se utilicen las dos clasificaciones, la antigua de Patnaik, que es grado 1, 2 o 3, y la nueva de QPEL, que era alto bajo grado, ¿no? Pero esas clasificaciones las debemos utilizar en los mastocitomas cutáneos, ¿vale? Para que sea cutáneo implica que se tiene que afectar la dermis. Si se afecta la dermis y la hipodermis y la grasa, sigue siendo cutáneo. Pero si vemos un mastocitoma que está localizado solo dentro de la grasa, tenemos que meterlo dentro de otro grupo, que son los mastocitomas subcutáneos, que en general se ha visto que tienen mejor pronóstico, ¿vale? Aunque hay algunos más infiltrativos que también pueden ser un poquito más agresivo, pero parece que la grasa de algún modo retiene o contiene la neoplasia y el pronóstico suele ser mejor que el del mastocitoma cutáneo. ¿Vale? Entonces es importante ver que está en la capa más profunda y diagnosticarlo como mastocitoma subcutáneo. Bien, pues continuamos. Bien, aquí tenemos otra lesión. Hay varios cortes, pero es siempre lo mismo. Vamos a ver este que está menos roto. Bueno, esta es una biopsia en la que hay mucha cosa, ¿no? Empezamos viendo por aquí la epidermis, que bueno, estaría un poquito engrosada. Y luego, pues bueno, vamos viendo todo esto. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer aquí es qué parte de la piel o qué zona está más afectada, donde se localiza la lesión. Joaquín, por favor, Sí, ¿podrías compartir el código QR otra vez por si hay algún rezagado en el chat que quiere vale. Mira, responder? espera, está aquí Cuando abajo el puedas. número, ¿vale? Sí, sí. Bueno, las opciones son pustular intraepidérmico, nodular a difuso, vasculitis o folicular.
Vale, la mayoría ha visto que es nodular a difuso. Hemos dicho que este era el patrón que afectaba principalmente a la dermis, cuando hay inflamación en la dermis, y en este caso, pues es este tipo de patrón. Si hay gente que se quiere añadir ahora, es que no sé cómo compartir el QR sin salirme de aquí. Entonces simplemente Lo tienen he que... puesto en el chat. Muchas ¿Sí? gracias, no te Ah, vale, preocupes. vale. Sí. Si no, directamente con el número este se puede entrar en la página kahoot.it y nada, meter el número. Y permite, o sea, lo he dejado abierto para que se pueda seguir apuntando gente. Vale, pues vamos, hay un proceso inflamatorio a nivel de la dermis. Vamos a ver cuál es la causa. Muy bien, pues la mayoría ha dicho que era una carcinosis cutis, que es correcto. Alguien ha puesto leishmania o también micobacteriosis. En este caso, lo más importante para el diagnóstico, ya a pocos aumentos vemos que hay zonas que son mucho más oscuras, mucho más basófilas, que si nos fijamos parecen que están como fragmentadas, como rotas. Si nos ponemos cerca de esta zona, de este material, que es el material mineralizado, vemos que hay células gigantes. células- Estas son sobre todo del cuerpo extraño. Hay una inflamación de tipo granulomatoso. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos un proceso en el que se está produciendo una calcificación de la dermis, del colágeno, y el organismo, como no lo puede eliminar, o sea, no lo puede deshacer, por decir así, lo que hace es, por un lado, lo rodea, forma una inflamación de tipo granulomatoso, y luego lo que intenta hacer es una eliminación transepidérmica, echarlo a través de la epidermis hacia afuera. Y por eso vemos que hay zonas en las que la epidermis está como rota, pero vamos viendo también este mismo material, así mineralizado, que va saliendo. Por ejemplo, aquí también se ve. ¿Vale? Entonces, esto sería un caso de calcinosis cutis. A veces lo vemos en perros con Cushing, con hiperadrenocorticismo. Y bueno, las lesiones son bastante llamativas, tanto histológicamente como macroscópicamente. Bueno, continuamos. Ya vamos por la mitad. Bien, este sería el siguiente caso. Tenemos varios cortes. Aquí vamos a preguntar directamente el diagnóstico. Una pista importante, si os digo la localización. Bueno, como veis lo estoy haciendo todo así tipo Mystery Light sin mucha información. Al principio he dicho que era fundamental tener información de los clínicos y sigo pensándolo, pero a mí también me gusta, cuando nos enfrentamos a una preparación, intentar enfrentarnos lo más objetivamente posible, porque si trabajas con clínicos que son buenos y que te ponen el diagnóstico, muchas veces tú ya vas bastante dirigido, ¿no? A su primer diferencial. Entonces a mí me gusta en la medida de lo posible decir, yo, cuando eres residente y tienes que tallar la biopsia, no tienes más remedio que leerte la historia. Pero yo cuando puedo, digo, no me digan nada, yo voy directamente a mirar a ver cuál creo que es el principal proceso y así está mucho menos influido, ¿no? Pero bueno, en este caso os comentaba que la muestra pertenece al párpado y eso facilita bastante el diagnóstico. Y bueno, como es párpado, si os fijáis, aquí tendríamos la zona de la piel en la que se ven folículos pilosos y aquí abajo tendríamos la zona de la conjuntiva en la que ya no hay pelos, también hay un epitelio. Y bueno, el proceso pues lo tenemos aquí. ¿Vale? Hay como distintas zonas que las iremos viendo. Esto sería uno, esto sería otro. Por aquí vemos algo de inflamación. Y esto luego comentaremos también lo que es. ¿Vale? Pero nos centramos en el proceso principal, que es este, y lanzamos la pregunta.
Bueno, ¿cuál sería el diagnóstico de este proceso? ¿Un papiloma, un adenoma epitelioma de mibomio, un carcinoma de mibomio o un adenoma de glándulas apocrinas? Muy bien, pues casi todos han dicho adenoma epitelioma de mibomio. Cuando he comentado que estábamos en el párpado, pues básicamente no sé qué porcentaje, ¿no? Pero un porcentaje muy alto, 80-90% de las masas que vemos va a ser un proceso benigno de la glándula de mibomio, ¿no? Con diferencia es lo más frecuente. Vamos a verlo. La glándula de meibomio es, al fin y al cabo, una glándula de tipo sebácea, especializada, que tiene otro nombre, pero la estructura es la misma. Y si acordáis, las glándulas sebáceas eran glándulas que tenían una secreción holocrina, es decir, la glándula tiene como un estrato basal, que es parecido a cualquier otro epitelio basal, así muy basófilo y prácticamente sin vacuolas en el citoplasma. Y poco a poco la célula va madurando, se va llenando de este material lipídico que no se tiñe. Al final la célula se llena mucho y llega un momento que la célula se rompe, como que explota y vierte todo su contenido, ¿no? Entonces, en cualquier glándula sebácea o de mibomio siempre vamos a ver un poco como los dos componentes, un componente más basal y un componente más maduro. Dentro cuando tenemos una proliferación, pues tenemos que ver un poco si está proliferando más la parte basal o la parte más madura. En este caso, por ejemplo, veis que las células son como muy basófilas, como aquí prácticamente no hay vacuolas de este tipo. Entonces, en este caso estarían proliferando más las células basales. Y luego hay otras zonas como estas, que claramente ya tenemos células muy, muy grandes, con muchas vacuolas, muy hinchadas, que sería más la población madura. Entonces, en general, tanto en los tumores de sebáceas como en los de meibomio, tenemos que ver un poco si proliferan más la parte madura, se llama más adenoma de meibomio; si prolifera más la parte inmadura, sería un poco más un epitelioma. Y aunque en principio los dos son tumores benignos, el epitelioma está un poco en el límite porque son tumores que tienen más mitosis, que tienden más a recidivar. Entonces, bueno, tenemos que ver un poco qué población está proliferando. Y luego, esto es algo que vemos también bastante frecuentemente. Si nos acercamos más, vemos otra vez que hay como células gigantes, parecido a lo que veíamos antes en la calcinosis cutis. Y bueno, esto simplemente es un proceso inflamatorio de tipo granulomatoso, que es bastante frecuente verlo en estos tumores, ¿vale? Esto se llama chalación con Z, y simplemente es una inflamación granulomatosa cuando hay alguna proliferación o algún traumatismo de este tipo de glándulas sebáceas, se libera su contenido y da lugar a una inflamación de tipo granulomatoso. Entonces, toda esta parte de aquí sería inflamación. Esto sería más o menos normal, un poquito hiperplásico, y aquí tenemos más neoplasia. Vale, pues continuamos. Bueno, aquí tenemos dos cortes. Tenemos la epidermis. Si nos vamos moviendo, esto sería relativamente normal. Para mí está demasiado gruesa, pero bueno, lo metimos hacia aquí y aquí ya empezamos a ver cambios a nivel de la epidermis. Ahora vamos a hacer una pregunta sobre qué cambios se ven aquí. Vamos a poner esa pregunta en primer lugar. Simplemente por recordar un poco la terminología específica que utilizamos en dermopatología, ¿vale? ¿Qué se ve en esta zona? ¿Se ve expongiosis, se ve exocitosis, se ve acantosis o se ve todo? Muy bien. Eh,
la mayoría ha puesto que se ve todo. Vamos a ver cada uno de ellos, lo que significa. Por un lado teníamos acantosis, que hemos dicho que era engrosamiento de la epidermis. Esta también está engrosada, pero bueno, si comparamos esta zona de aquí con esta zona de aquí, más afectada, se ve claramente que hay un engrosamiento en la epidermis, sobre todo hablamos sobre todo del estrato espinoso, ¿vale? Porque si fuese engrosamiento del estrato córneo, eso sería hiperkeratosis. Entonces, claramente hay una acantosis. Espongiosis significa que se acumula líquido entre las células epiteliales. Entonces, si comparamos, por ejemplo, bueno, con esta zona mismo, aquí a veces se aprecian un poquito los desmosomas, ¿vale? Pero en la zona más normal vemos que no hay tanto hueco. Sin embargo, en esta parte, nos venimos para acá, empieza a aparecer un poquito el espacio entre las células epiteliales y aquí ya es más llamativo, ¿vale? Entonces, en este caso sí que hay espongiosis porque se está marcando mucho, se está acumulando líquido entre las células. Eso hace que se separen los desmosomas, que se vean mejor, y luego llega un momento que si hay mucha espongiosis, pues pueden llegar a romper, a separar del todo. Y el tercer término que quería repasar es la exocitosis, que es cuando vemos presencia o migración de células leucocíticas inflamatorias a través de la epidermis. Entonces aquí vemos que además de las células epiteliales, que son las normales, las residentes, pues vemos todas estas células que van pasando también por esos espacios intercelulares que están aumentados. Vemos cómo van migrando todas las células inflamatorias. Esto es poco específico, quiero decir, podemos ver acantosis, espongiosis, exocitosis, lo podemos ver en muchos procesos inflamatorios. Pero bueno, quería utilizar este para verlo. Bien, pues vamos a mirar ahora lo más típico de este animal que nos va a ayudar con el diagnóstico. Si os situáis. Lo primero que os voy a preguntar es el patrón. ¿Qué patrón histológico tenemos? Que eso, como hemos dicho antes, está relacionado con la zona de la piel que esté más afectada. Aquí vemos que también hay costra. Las costras, como digo, son lesiones secundarias, pero muchas veces nos dan información. En la sarna que hemos visto antes, muchas veces si te mandan una costra de sarna, ahí puedes encontrar los ácaros. Entonces, a veces siempre decimos al dermatólogo que aunque se desprenda la costra, que la meta dentro del bote porque la vamos a procesar y a veces vemos cosas interesantes. Vale, pues este sería uno de los cortes y este sería el otro. ¿Vale? Esta parte de aquí sería muy, muy diagnóstica. Así que vamos a lanzar la pregunta. ¿Cuál es el patrón? Pustular intraepidérmico o pustular subepidérmico, nodular a difuso o folicular, en función de que pensemos que está más afectado. Muy bien, hemos visto que hay pústulas y alguien ha dicho subepidérmico, pero casi todos habéis dicho que están dentro de la epidermis. Bien, pues con ese patrón y con lo que hemos visto, ¿cuál será nuestro diagnóstico? Muy bien, tenemos un pénfigo foliáceo, ¿no? ¿Por qué un pénfigo foliáceo y no un pénfigo vulgar? Bueno, en realidad, lo primero, todos los diagnósticos que tenemos, la pioderma, dermatofito y los dos pénfigos, todos pueden producir pústulas. Entonces, ¿por qué es un pénfigo? Por un lado, no hemos visto agentes etiológicos y por otro lado, si os fijáis, bueno, la pústula sí que se ve, ¿no? Tenemos estrato córneo,
una cavidad y dentro de esta cavidad hay muchos neutrófilos, pero además de los neutrófilos estamos viendo estas células que son clave para el diagnóstico, que son células acantolíticas. ¿Vale? Células acantolíticas son células del epitelio, de la epidermis, que se han separado y es muy importante para el diagnóstico del pénfigo ver que aparecen formando grupos. Porque en una pioderma o con dermatofitos también es fácil ver pústulas, pero y podemos ver algunas células acantolíticas, pero normalmente no forman estos grupitos, ¿vale? Estos raft que decimos de células epiteliales. Eso es un poco por el tipo de patogenia, ¿no? Porque en el caso de la pioderma y de dermatofitos, la destrucción es más que llegan neutrófilos, liberan sus enzimas, rompen todas las uniones, todos los desmosomas y aparece todo más separado. En el caso del pénfigo, como es inmunomediado, es un poquito más teledirigido frente a anticuerpos, perdón, frente a antígenos específicos, pues se van rompiendo algunas células, pero que hay algunas uniones que se mantienen. Entonces, la presencia de grupos tan grandes como estamos viendo aquí es mucho más característico de una enfermedad autoinmune, de un pénfigo, que de una enfermedad infecciosa, pioderma o dermatofito. Y luego la otra pregunta sería ¿por qué pénfigo foliáceo y no pénfigo vulgar? Bueno, por un lado porque es mucho más frecuente. Yo llevo tiempo detrás del pénfigo vulgar y a los dermatólogos le digo que cuando me den uno le invito a una cerveza, a una cena, porque no, la verdad es que no nos llegan. Y pénfigo foliáceo sí que recibimos bastantes, pero bueno, la realidad es que el pénfigo foliáceo se localiza a nivel subcorneal, ¿vale? Debajo del estrato córneo. Entonces aquí vemos unas capas pequeñitas de estrato córneo y vemos que la lesión que estamos viendo es como muy superficial, ¿de acuerdo? Entonces la localización subcorneal es típica del pénfigo foliáceo y si fuese un pénfigo vulgar estaría más profundo, estaría a nivel suprabasilar. Es decir, tendríamos la membrana basal, una capa de células y ahí ya estaría la pústula. ¿Vale? Al ser más profundos, pues son más graves, producen más úlceras, pero luego la lesión sería muy parecida, sigue siendo una pústula con presencia de células calantolíticas. ¿Vale? Entonces la localización más superficial, tengo un diagrama del Zácari, sería esta, ¿no? Esto sería un pénfigo foliáceo. Vemos que está el estrato córneo y luego ya viene la pústula. En el pénfigo vulgar, pues la lesión es mucho más profunda. Aquí podéis ver lo que comentaba antes de que es difícil cuando se van a tomar estas lesiones primarias, son muy frágiles, hay que tomarlas con mucho cuidado, porque al final lo que te está recubriendo la pústula es una capa, dos o tres capas ay, perdón, dos o tres capas de células epiteliales ya del estrato córneo, ¿no? Entonces muchas veces cuando la estamos tomando pues se rompen, ¿vale? Pero aún así hay que buscar la pústula porque si esto se rompe y se vacía el contenido y nos quedamos con la capa de abajo de la epidermis, posiblemente no lleguemos al diagnóstico. En este caso, incluso dentro de la zona ya de costra, de la zona más superficial, por aquí arriba se siguen viendo muchas células cantolíticas y se siguen viendo raft. No siempre vamos a ver tantas, ¿vale? Aquí para esta charla he seleccionado este caso, pero normalmente no ves tantos grupos tan grandes de células cantolíticas y puede ser un poco más difícil tener el diagnóstico o tener la certeza que se trata de un pérfido. Bien, continuamos. Vale, aquí voy directo. Ay, perdonar. A ver si puedo. No sé si puedo echar para atrás. Vale, pues si queréis, esta no, es que no, ha sido culpa mía, no he mostrado la imagen. Vale, entonces si queréis no votéis, vamos a ir a verla aquí. ¿Vale? Este sería el siguiente caso. Tenemos dos cortes, hay como dos lesiones relacionadas, vamos a verlas. Bien, pues estamos en piel y tenemos esta proliferación y aquí tenemos otra lesión, por ahí también hay algo, por ahí también. Nos venimos aquí y bueno, pues vemos que están proliferando estas estructuras.
La primera pregunta que os hacía, es que ya como he puesto el Kahoot, creo que no puedo volver atrás, era qué tipo de neoplasia es, ¿no? Si era mesenquimal, epitelial, células redondas. Bueno, pues aquí estamos viendo claramente que son estructuras de tipo vascular, ¿vale? Entonces estamos ante un proceso de tipo mesenquimal, una proliferación mesenquimal. Lo que vamos a ver ahora, cómo lo llamamos. Entonces tenemos que ver todo esto de aquí. Veis que es bastante variable. Por un lado tenemos esto, por el otro lado tenemos esta zona de aquí, que es un poco diferente. Hay algo de necrosis, mucha sangre. Así que bueno, teniendo en cuenta que estamos viendo todo esto, que es un poquito variable, vamos a ver cuál sería nuestro diagnóstico. Pensemos que tenemos un hemangioma, que tenemos un hemangiosarcoma, que tenemos un hemangiopericitoma o que tenemos hemangioma y hemangiosarcoma, ambas neoplasias. Vale, esta pregunta puede ser un poco trampa, porque en realidad teníamos, de este animal nos mandaron varias zonas y tenía como 10 nódulos o por ahí, y había varios hemangiomas y varios hemangiosarcomas. Había zonas en las que la proliferación estaba muy bien diferenciada, había zonas en las que ya se ve claramente que era un sarcoma, ¿no? Entonces, por eso digo, el que ha puesto hemangiosarcoma, y de hecho cuando tenemos varios tumores, siempre le damos el grado más alto, ¿no? Pero había nódulos que eran solamente hemangioma. Entonces, en este caso, esta parte, si a mí me pone una foto de esto, una imagen, yo esto lo diagnosticaría como hemangioma, ¿vale? De tipo capilar, porque estamos viendo que hay muchas estructuras vasculares, son vasos más o menos del mismo tamaño, forma parecida, y están recubiertos por un epitelio, por un endotelio bastante normal, ¿no? Un epitelio simple plano, sin mucha cosa rara. Si nos vamos al otro, aquí está la imagen típica de un hemangiosarcoma, ¿no? Aquí ya estamos viendo canales irregulares con este material así de estroma, ¿no? Recubierto por células endoteliales que ya no son células tan normales. Vemos que hay algunas que son bastante más grandes, tipo cúbicas. Y luego también tenemos zonas sólidas, como esta de aquí que hemos mostrado, que algunas se pueden observar también algunas mitosis. Entonces, bueno, esto sin duda que es un hemangiosarcoma, pero había otras zonas que estaban bastante bien delimitadas, ¿no? Entonces se sabe bueno, que este es un animal de piel blanca, un perro, que tenía muchas lesiones, sobre todo en el abdomen, que parece que está menos expuesto al sol, pero también le refleja y le da en la zona ventral. Y ya digo, algunos eran unos capilares perfectamente normales y luego había zonas en las que ya sí que había una transformación. ¿Vale? Pero en realidad el que ha dicho hemangiosarcoma no está mal porque hay un hemangiosarcoma y incluso esta zona de aquí no hay duda que está bastante bien, pero esta zona ya tiene peor aspecto, ¿vale? Pero quiero, re- quiero decir que sí que había zonas en las que era totalmente una neoplasia benigna. Vale, pues continuamos. Bien, nos quedan tres casos. Vamos a ver este, por ejemplo. Bueno, aquí vemos que hay bastante cosa. Miramos la epidermis, nos vamos hacia la dermis.
Bueno, yo creo que la inflamación se ve bien. Bien, pues vamos a poner la pregunta, las dos preguntas de este caso. En primer lugar, ¿qué patrón pensáis que predomina? Hay bastante lesión aquí, hay bastantes zonas afectadas, hay un poco de superposición, pero si tuviéramos que decir uno solo, vale, la mayoría ha dicho nodular a difuso y hay gente que ha dicho folicular. No, no hay duda de que hay afección de los folículos. Lo que pasa que para ser un patrón folicular, si el proceso estuviese enfocado a nivel del folículo, yo entiendo que no habría tanta, o sea, los folículos están muy afectados, pero luego hay unas zonas en las que no está, la inflamación no está tan relacionada con el folículo. Entonces, yo en este caso entiendo que es más un patrón nodular a difuso, que al final, como hay zonas que están extensas, acaba afectando a folículos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, pero cuando es un proceso orientado al folículo, normalmente esta zona de aquí no tendría que estar tan afectada. Entonces, yo, desde mi punto de vista, el patrón principal sería más nodular a difuso, pero sin duda que se extiende también al folículo. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es cómo lo diagnosticamos. Tenemos una dermatitis nodulada difusa. Esto también puede ser distinto un poco dependiendo de en qué zona viváis, porque los agentes pueden variar la prevalencia. Esta es de Valencia. Muy bien, la mayoría ha dicho leishmania, hay gente que ha dicho dermatofitos, micobacterias. Bien, son leishmania, he intentado ponerla, lo que pasa que, bueno, a veces con el escáner es difícil de ver, no sé si podéis ver estas estructuras que tenemos aquí, todo eso. A veces se puede confundir un poquito con carioresis, pero sí que parece, ¿no?, que se ve una estructura más oscura, con un halo alrededor. Muchas de ellas están intracelulares, ¿vale? Todo eso sería a mastigotes, todo esto. Pero bueno, para que se vea mejor, ahora que tenemos la respuesta. Nosotros tenemos aquí en nuestra zona, en Valencia, en el Mediterráneo en general. A ver, vaya, me he equivocado. No he puesto la. Perdonad un momento. Al final, como había tantas preparaciones, no he puesto el link, pero os quiero enseñar la inmunodelismania. Vale, sería esta. ¿Vale? Nosotros tenemos, como decía, cuando tenemos una dermatitis de tipo piogranulomatoso, nodular a difusa, leishmania siempre está entre nuestros diferenciales. Micobacterias, por ejemplo, lo vemos poco, lo buscamos, pero no lo vemos, no sé si es porque no lo encontramos, porque hay para nosotros yo creo que el grupo más frustrante de enfermedades que nos quedamos sin llegar a un diagnóstico etiológico son las piogranulomatosas. O sea, hay veces que vemos hongos, alguna vez hemos visto micobacterias, muchas veces vemos leishmania, pero hay muchas veces que no vemos nada. No sabemos si son estériles o que nosotros no las encontramos, ¿no? Pero bueno, en este caso, la inmuno, bueno, pone de manifiesto la cantidad de parásitos que tenemos.
No siempre es así. También hemos tenido casos en los que se ve mucha inflamación y luego encuentran muy poquitos a mastigote, es lo más frecuente. En estos casos en los que ya con la hematoxilina eosina los ves o te lo imaginas, pues luego con la inmuno se ven muchos más, ¿no? Pero en los casos en los que hay muy poco, la inmunistoquímica es fundamental casi para llegar a un diagnóstico etiológico, a encontrar la causa. Vale, pero bueno, en este caso sí que había muchos. Vale, pues ya nos queda poquito. Caso 9, por ejemplo, este de aquí. Esto sería importante. Y bueno, tenemos varias imágenes, pero la lesión es muy, muy parecida. Muy bien, vamos a ver la pregunta. Aquí preguntamos directamente el diagnóstico. Un lupus, un linfoma epiteliotrópico, no epiteliotrópico o un pénfigo. Muy bien, prácticamente todo el mundo ha dicho que es un linfoma epiteliotrópico. El lupus, para mí, a pocos aumentos, esto podría ser muy consistente con un lupus, ¿no? Porque estamos viendo realmente como una banda de inflamación, de célula inflamatoria en la dermis superficial. Pero si nos acercamos un poquito más, pues ya vemos que, por un lado, las células, bueno, hay mitosis también, ahora que voy viendo por aquí, hay bastantes mitosis, y luego las células muestran bastante atipia. En un lupus veríamos, ahí hay otra mitosis, en un lupus veríamos más células plasmáticas, vemos que las mitosis son muy, muy altas, y si nos fijamos en los núcleos, son linfocitos, pero son linfocitos bastante atípicos, ¿no? Entonces estamos viendo linfocitos atípicos y, como había comentado antes, hay zonas en las que se ve que infiltra el epitelio, ¿no? Y que pues, forma estos típicos, ¿no? Focos, ¿no? Y bueno, si queremos confirmarlo, tendríamos que hacer una inmuno. Lo ideal siempre en un tumor de células redondas es hacer un panel, pero a nosotros nos pasa, y me imagino que a vosotros también muchas veces, que tenéis limitación económica, ¿no? Que no podéis hacer todos los anticuerpos. Entonces, una pregunta que os hago es si solo pudierais hacer un anticuerpo por tema económico, ¿cuál de estos elegiríais para confirmar ahora que tengo nuestra sospecha? Muy bien. Pensamos que tenemos un linfoma de linfocitos T, ¿vale? Entonces, en principio, digo, lo bueno sería, si no lo tenemos muy claro, hacer todo el panel, pero si utilizamos el marcaje de linfocitos T, pues haríamos un CD3 y aquí tenemos
la inmuno, a ver si la he puesto bien esta vez, ¿vale? Y bueno, esta inmuno es muy, muy bonita y muy limpia y nos permite ver bien, pues, que la mayoría de las células que tenemos son linfocitos T y que dentro de la epidermis, ¿vale? Esos focos que veíamos, pues también son grupos de linfocitos T que están infiltrando, invadiendo la epidermis. También se ve, no sé si se ve aquí sí, en los folículos pilosos, a veces, incluso en las glándulas, ¿vale? Aquí lo vemos en la pared del folículo. Así que bueno, esto nos confirmaría por un lado que es el epitelio trópico y también que son linfocitos T. Muy bien, pues ya creo que nos queda solo el último caso. Vale, aquí tenemos muchos cortes. Voy a elegir, a ver, este. Vale, por ejemplo, este de aquí. Luego vamos a la zona superior. Es una piel muy pigmentada. Vamos a la zona de los folículos. Hay mucho músculo cutáneo aquí también, mucho músculo erector del pelo. Vale, pues vamos a poner la pregunta. Primero, qué parte o qué zona está más afectada y luego el diagnóstico. Pustular, vasculitis, nodular, folicular, perifolicular. Muy bien, en pleno. Sí, estas pieles que no tienen tantas lesiones, ¿no? O sea, prácticamente lo único que hay o lo poco que hay, vemos que está más que folicular, vemos como inflamación un poquito alrededor del folículo. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esto se mantiene estable. Vale, pues ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Muy bien, la mayoría ha dicho una adenitis sebácea y hay un poquito de las otras opciones. Bien, el problema de la adenitis sebácea, bueno, primero, yo lo he pasado rápido, ¿no? Y tenemos que ir mirando, pero si ahora que lo sabemos vamos buscando glándulas sebáceas, veréis que prácticamente no existen, ¿vale? A veces vamos a ver un poquito de fibrosis alrededor de los folículos, pero si os fijáis aquí con todos los pelos que hay, no hay ni una sola glándula sebácea, así que tenemos sudorípara, ¿vale? En ninguno de los cortes. Entonces a veces simplemente no vemos nada, vemos un poquito de fibrosis y otras veces vamos a ver un poquito de inflamación. Más o menos, si os fijáis aquí, el corte no es bueno del todo, sería mejor si el folículo estuviera más alargado, pero
esta sería la base del folículo, el bulbo, aquí estaría la superficie, y más o menos a media altura vamos viendo que hay como inflamación, ¿no? Y esa media altura, un poco más la zona superior, es donde se localizan las glándulas sebáceas. Entonces esa inflamación está enfocada en la glándula, lo que pasa que la ha destruido completamente. Y siempre que veamos ahí inflamación lateralmente al folículo, a media altura del folículo, pues tenemos que sospechar de adenitis sebácea. Según la fase en la que nos manden la biopsia, nosotros hemos tenido algún caso en el que no hay nada de inflamación pero tampoco hay ni una sola glándula sebácea, ¿vale? En ese caso suele haber más, los folículos están más dilatados, como vemos aquí, hay acúmulo de queratina, suele haber más hiperkeratosis ortoqueratótica de la que vemos aquí hay poquito, pero bueno, hay una fase al principio que es más inflamatoria, luego se acaban destruyendo las glándulas y en una fase más crónica lo que vemos ya es como fibrosis y ausencia de glándulas. Aquí vemos un poquito de incontinencia pigmentaria también. Muchas veces las biopsias más difíciles son aquellas que no, que decimos aburridas, que no hay nada, porque hay veces que hay mucha cosa, tú ves inflamación, ves neoplasia, ves proliferación, pero cuando no veas nada tienes que ir buscando a ver si tienes todos los componentes, ¿no? Cómo está el folículo, cómo está la glándula sebácea, sudorípara, porque a veces falta algo y eso siempre nos cuesta un poquito más de detectarlo. Y, yo- y nada, este sería el podio y ahora nos quedan como unos 10 minutillos por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Tenemos un par de preguntas. Ujú. La primera de Rubén dice, ¿un mastocitoma subcutáneo se puede extender a dermis? Y si es así, ¿cómo se abordan estos casos? ¿Les daríamos un grado Kupel y Packnight aunque no tengamos certeza de si originó de dermis o subcutáneo? El tema es que, claro, como cuando nosotros tenemos una biopsia es algo puntual, ¿no? O sea, no sabemos lo que ha pasado antes, ¿no? Yo creo que en teoría si se origina en grasa no debería extenderse a la dermis, pero si va creciendo, ¿por qué no puede llegar a la dermis, ¿no? Si ves que tienes como el 90% en la grasa y un poquito en la dermis, igual puedes pensar que viene de abajo, ¿no? Pero si tú ves algo que tiene un poquito de dermis y un poquito de hipodermis, de subcutáneo, en teoría la dermis está afectada. Y yo creo que la teoría que tenemos que utilizar es que si la dermis está afectada, nos vamos a cutáneo. Entonces, yo entiendo que deberíamos, aunque ya digo, dentro de los subcutáneos están los infiltrativos, que son los peores y pueden llegar a músculo, a otros sitios. Pero yo creo que si vemos dermis e hipodermis, como realmente no sabemos dónde ha empezado, entiendo que deberíamos darlo como cutáneo y darle entonces el grado de Pagny y de Kupel. Y yo dejaría el subcutáneo para cuando solamente hay grasa. Muy bien. Tenemos otra pregunta y es, ¿en qué sitios anatómicos es más frecuente ver leishmania cutánea? Pues la verdad que nosotros lo vemos en cualquier sitio. O sea, lo hemos visto en dorso, lo hemos visto en párpado, lo hemos visto en lengua, que no es piel, pero también. Entonces, yo creo que aquí en la zona donde tenemos, eso igual a un clínico que ve muchos más casos y ellos eligen dónde la cogen. Pero nosotros las biopsias que nos han llegado, o sea, cuando es leishmania no hemos visto claramente, pues mira, más en la cabeza, en el párpado, curiosamente hemos visto varias. Pero yo creo que no sé. Igual sí que hay una predilección por algún área, pero aquí es bastante frecuente y la hemos visto en distintas localizaciones.